Miércoles 14 de septiembre de 2022, bienvenidos a Contacto Directo, es un gusto acompañarlos. Nuestros invitados de hoy son José Hernández, periodista, director de Cuatro Pelagatos y columnista de Diario Expreso. Ahora le viene al gobierno la tarea de convencer a los ciudadanos del por qué deben apoyar esta consulta popular. Aunque el primer paso de convencer jurídicamente a la Corte Constitucional ya lo están dando y para eso hay todavía que esperar. Pero para lo primero se requiere de músculo político y económico. Lo vamos a analizar. También nos acompaña Juan Carlos Holguín, canciller de la República, a propósito de la visita de la comandante Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos. ¿En qué consiste la cooperación para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico? Ahondaremos también en la pregunta de la consulta popular sobre la extradición de ecuatorianos y la problemática migratoria, hoy más viva que nunca. Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. 8 preguntas lanza el gobierno a una consulta popular con la que busca pagar viejas deudas pendientes. Pero a estos asuntos nadie se lanza para empatar, sino siempre buscando ganar, y parecería que la propuesta del régimen necesita de algo más que 8 interrogantes para salir victoriosa. ¿Qué hace falta? ¿Se le puede dar potencia? ¿La Corte Constitucional es un obstáculo salvable? Lo vamos a analizar con José Hernández, periodista, columnista de Diario Expreso, director del portal Cuatro Pelagatos. Buenos días, José, es un gusto que nos acompañes. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días también a toda la audiencia de Coavisa. Las preguntas que refieren a seguridad, a estructura institucional y medio ambiente, ¿realmente solucionan algunos de los problemas que afectan al país o son simples herramientas a las que se podría llegar también por otras vías? Bueno, solucionan problemas, digamos que son unos ejes, unas formas de atacar ciertos problemas que en realidad sí le preocupan al país o que le afectan al país. Ahora, esa consulta no tiene mucho que ver con la coyuntura. Son temas que, de ser aprobados, pues tratarán de solucionar temas a mediano plazo, Lenín, no en la coyuntura que estamos viviendo. José, pero resulta que el Ecuador de hoy es un país desanimado, al que después del desfalco de 10 años le sobrevino la lógica crisis y después una pandemia y ahora la inseguridad y también el desempleo. A esa sociedad golpeada y con ganas de creer, de cohesionarse, esas 8 preguntas, ¿tú crees que lograrán entusiasmarla? Bueno, eso dependería un poco de la narrativa con la cual el gobierno presente estas preguntas. Por ahora lo que conocemos, Lenín, es un texto que envió a la Corte Constitucional de 470 páginas, que por supuesto es un texto frío, pues es un texto para juristas y se supone para convencer a la Corte. Pero de ahí no se puede colegir que haya ningún entusiasmo de ahí no sale ningún entusiasmo para la gente. Entonces nos tocará ver cómo un gobierno que no se ha caracterizado especialmente por ser un gobierno creativo, que tenga una comunicación jovial, José, que sea capaz de arrastrar y de convocar, bueno, tocará ver qué se inventan para tratar justamente de animar y de entusiasmar a la población alrededor de estas preguntas. José y amigos televidentes, les pido 40 segundos. Tenemos que cumplir con una cadena del Consejo Nacional Electoral. Ya volvemos. Retomamos el diálogo con José Hernández, periodista. Ayer decías en un artículo, José, que la consulta llegó sin alma. ¿A qué te refieres exactamente? Precisamente hay varios temas, Lenín. Yo quisiera conectar 2. Uno, el tema del cual ya tú me preguntaste, es decir, ¿va a esto a animar, va a esto a entusiasmar al país? Ese es el primer tema. Y el segundo tema, ¿cuál es la conexión que hay entre la coyuntura en este momento y estas preguntas que evidentemente tratan temas que son temas estructurales
básicamente, y que solo hay un tema coyuntural, digamos, los temas de la seguridad, pero el resto son temas estructurales. Bueno, ¿cuál es la conexión que hay entre la situación actual y esos temas que sí van a tocar, digamos, problemas del país, pero que son soluciones a mediano plazo y que no tienen mucho que ver directamente con el bolsillo o con la falta de empleo que está viviendo en este momento el país? En ese sentido es que está planteado esa afirmación que esta consulta llega sin alma, en el sentido de que no se ve esa conexión y que no se ve el entusiasmo que va a poner el gobierno. Ojalá lo ponga Lenín, para saber vender. Y eso tiene que ver con un tema fundamental, que es que el presidente y el gobierno tienen que acelerar los temas de gestión, tienen que dar resultados para que precisamente las personas, los ciudadanos, puedan hacer la conexión entre un gobierno que está empeñado en sacar adelante el país y estas soluciones que son a mediano plazo. Pero la consulta, José, le apunta al miedo, que es real y también legítimo. Acá en Guayaquil, si tienes un charol de caramelos en una esquina, llegan los extorsionadores. En Quito vas a sacar dinero a un cajero automático y te meten un tiro. Acá te revientan de un bombazo una delegación policial. En Quito y en otras ciudades del país sales a caminar y la probabilidad de que te asalten es cada vez más alta. ¿Qué pasa, José, en una sociedad cuando se vota, cuando se decide con miedo? Bueno, o sea, ojalá esa parte esté tratada y esté mirada en el primer punto. O sea, el primer punto habla precisamente, la primera pregunta está tratando el tema de lo que es la relación, la coordinación, el apoyo que tienen que dar las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, no solamente en periodos de estado de excepción, sino en forma permanente, es decir, como una visión estructural. Eso es lo que está preguntando el gobierno en la primera pregunta. Entonces, ojalá, digamos, que haya esa conexión, más otros temas, Lenín, que me parece que son fundamentales para que la población sienta que en efecto hay un gobierno que está dando resultados, es decir, que tiene que en este momento poner el acelerador sobre los temas de seguridad, sobre los temas de empleo, sobre los temas de lo que es la salud, y que pueda darse esta conexión de un país, como tú decías, descreído, desesperanzado, pero que puede eventualmente, con un gobierno que acelere los temas de gestión, podría darse esa conexión y que la gente entienda que en efecto hay temas estructurales que, por cierto, tienen que ver con la realidad actual. Lenín, ese es el otro punto. Es decir, esos temas no están desconectados de la vida de los ciudadanos, pero por supuesto en la forma como se eligen los políticos, en la forma como actúa la Asamblea, ahí hay consecuencias para la población. Entonces, trabajar sobre esos temas de los partidos, sobre los temas de cómo son designados o qué tipo de funcionarios llegan a ciertas funciones, pues me parece que hay una conexión. Pero por supuesto que el país no la va a ver fácilmente, y para que el gobierno tener una posibilidad de diálogo con el país, me parece que tiene que acelerar los temas y dar mayores resultados los temas de gestión. Y ya vamos a eso, pero antes de pasar a ese asunto, José, son algunas las voces, y la tuya una de ellas, que consideran que pudieron ser mejores los temas seleccionados, que se debió ir quizás a la vena de las preocupaciones primarias de la ciudadanía. Ahora, ¿el gobierno tiene la capacidad de construir un relato ganador con estos insumos que ha acumulado alrededor de esta consulta popular? Tú decías hace un momento que la comunicación no es precisamente el mejor de los ejemplos de eficiencia del régimen. A ver, ahí hay precisamente un tema, y es que el gobierno sí debería poder construir un relato, pero ahí se requiere, Lenín, que haya un cambio en la actitud del gobierno, en la actitud de la administración, y eso es lo que en efecto no se ve. La crítica que se hace es, sí,
no solamente a la actitud, sino a las preguntas. ¿Por qué? Porque lo que está esperando la gente y lo que no se vio que fue posible entre el gobierno y la Asamblea fue votar leyes que favorecieran, no que dan empleo, pero que favorecen la creación de empleo, por ejemplo. Ese tema por ahora no está. Se dice que estas preguntas podrían ir acompañadas de otras, en el caso específico del empleo, y el ministro de Economía así lo dijo ayer. Bueno, vamos a ver si esos temas están, pero debían haber otros temas, tema de inversiones, o sea, los temas que la Asamblea rehusó aprobar. Pues se esperaba que el gobierno fuera por ahí. La reforma política es importante, pero hubiera podido acompañar un paquete de reformas económicas, porque donde está el problema para el país es precisamente en la creación de empleo. Y para crear empleo se requieren mecanismos. Si la Asamblea no se los dio al presidente, lo lógico era esperar que hubiera mandatos populares alrededor de esos temas. Bueno, lamentablemente esa no fue la opción que escogió el presidente y el gobierno nacional. ¿Por qué crees tú, José, que se difiere un par, quizás 3 preguntas? El gobierno se las guarda bajo la manga por si acaso la Corte Constitucional le falla en contra en alguna de las propuestas que se han planteado y que son las que podrían entusiasmar a la población a votar a favor. ¿Es por allí que va la estrategia? Bueno, me parece que la estrategia por ahora, de lo que se entiende, es una estrategia de tipo jurídico. Es decir, las preguntas que fueron a la Corte son aquellas que tocan, que son las enmiendas, es decir, que tocan el cuerpo mismo de la Constitución y que requieren que la Corte y que el presidente, que es el que pide la consulta, consulte previamente a la Corte Constitucional. Las otras preguntas podrían ir, también tienen que ir a la Corte, pero quizá el mecanismo sea primero que vayan al Consejo Nacional Electoral y el Consejo las mande a la Corte Constitucional. Es decir, lo que difiere es el mecanismo. La explicación que ha dado el gobierno hasta ahora es que unas son las preguntas de tipo constitucional y otras son las preguntas de lo que es la consulta pura, que ellos llaman, es decir, la consulta como tal, que definitivamente las preguntas tendrán que terminar en la Corte, pero el ingreso va por otro lado. Ahora, para ganar la consulta el gobierno tiene que hacer cosas por fuera de la consulta, y tú lo referías con claridad y hablabas de gestión. Eso, cuando hablas de gestión, te refieres a mejorar el servicio de registro civil, el servicio migratorio, la atención en salud, la entrega de medicinas, desarrollar obra pública, pero en 15 meses no lo han hecho. Entonces, del tiempo de aquí a la consulta, si es que se llega a dar en febrero, hay voces que dicen que incluso quisieran que sea antes. Es bastante corto el espacio que queda. Para hacer obra pública sí, pero para el resto, Lenín, sí hay tiempo. Es decir, porque esto es un tema de actitud. Es decir, lo que no se entiende, ¿no? Es que haya un gobierno que oye a diario que hay problemas en el registro, que hay problemas de medicamentos y que digamos que la respuesta sea tan lenta. No estoy anotando que no haya respuesta. Siempre hay algún ministro que dice que se va a encargar. El tema no es que se encargue, el tema es de resultados. Entonces, lo que es preocupante es que esos resultados no están ahí. Entonces, la actitud, ¿no? Y además la de un gobierno que escuche. Es decir, que de forma clara le diga a la población que está escuchando y que es sensible a ese tipo de demandas y que está empeñado y que uno lo vea trabajar. Yo creo que es un tema de actitud y es un tema, por supuesto, de gestión que recae directamente en el secretario de la Administración y, por supuesto, en cada uno de los ministerios. Lo que no se ve es que allí el acelerador esté a fondo, y eso es lo que requiere el país, no solo porque hay una consulta, sino porque ese es el deber del gobierno y esa es la urgencia que el país le ha puesto. José Hernández, periodista, director del portal 4 Pelagatos, columnista de Diario Expreso. Gracias, José, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Lenín, muchísimas gracias a Ecuavisa, a ti por la invitación y para todos la audiencia, que tengan un buen día. Y luego de la pausa volvemos con Juan Carlos Holguín, canciller de la República, un encuentro directo con altos mandos militares de Estados Unidos en busca de apoyo en la lucha contra el crimen organizado. Además, el tema de la extradición de ecuatorianos que consta en la consulta popular. Ya regresamos.
En los últimos tiempos, Ecuador es destino de altos representantes del gobierno de Estados Unidos. Antes visitaban a los vecinos, se saltaban el Ecuador. Ahora se detienen y dialogan con las autoridades. En esta ocasión se trata de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra la cooperación en temas de seguridad entre ese país y el nuestro? Vamos a hablar sobre ese y otros asuntos con Juan Carlos Holguín, canciller de la República. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos los televidentes. El país está en lucha contra el narcotráfico, contra la inseguridad. El día de hoy, a las 5 de la mañana, la Policía Nacional informa que en la zona 8, que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán, las muertes ya llegaron a 1000. De los diálogos que se sostuvieron el día de ayer, ministro, ¿se ha logrado determinar ya cuál es el apoyo que Ecuador va a recibir de Estados Unidos y en cuánto tiempo? Lo viene recibiendo Lenin desde hace varios meses. Hemos presentado el día de ayer en el Comando Conjunto la estrategia para la seguridad y la paz que han trabajado de manera conjunta en las últimas semanas la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Fue parte de los acuerdos a los que llegamos durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en la reunión entre el presidente Lasso y el presidente Biden. Y esta visita, que es indudablemente una de las más altas que se ha dado en términos de seguridad al país en los últimos años, pues no viene solo la general Laura Richardson, sino también quien dirige la Guardia Nacional, que es toda la política pública de seguridad interna de Estados Unidos, el general Hawkinson, más otros miembros de defensa y seguridad de Estados Unidos, nos ha permitido cristalizar sobre todo la parte de planificación de este plan. Este día viernes viajará la delegación al COCA. Vamos teniendo una cooperación en términos técnicos en primer lugar. También va a haber algo de apoyo en equipamiento militar en esta primera etapa, pero buscamos un plan, como lo ha dicho el presidente Lasso, una estrategia que nos permita tener un trabajo coordinado y solidario. La lucha contra las estructuras criminales transnacionales no es solo un tema de Ecuador, es un tema conjunto y buscamos la solidaridad de Estados Unidos desde hace varios meses. ¿Y cuáles son los elementos diferenciadores de ese plan al que usted hace referencia, ministro? ¿Qué contempla hoy que no se haya estado haciendo antes? Sobre todo capacidades, Lenin. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como lo ha mencionado el presidente Lasso, tenían un proceso de desmantelamiento muy grande y esto requiere muchísimo financiamiento. Cuando hablamos de muchísimo, hablamos de miles de millones de dólares para tener capacidades similares a las que tienen estas estructuras criminales. Los problemas de narcotráfico, los problemas de migración, por ejemplo, que ya es una de las industrias casi a la par del narcotráfico por parte de estas estructuras criminales transnacionales que llevan migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, tienen que ser abordadas con una lógica de equipamiento que nos permita como Estado estar en capacidades superiores. Ese es un diferencial importante. Y el otro diferencial es un trabajo conjunto realizado por Policía y Fuerzas Armadas. Es una estrategia que ha sido coordinada por ambas fuerzas. El día de ayer la general Richardson fue algo que resaltó tanto en la reunión con el presidente de la República como luego en el Comando Conjunto, y es parte de esta diplomacia para la paz que ha tenido cooperación de varios países. Hay que agradecer a Israel, hay que agradecer a Reino Unido, que nos ayudó a construir esta propuesta, este trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Precisamente eso le quería preguntar, ministro, sobre la ayuda de otros países a la que el presidente Lasso ha hecho referencia en muchas ocasiones. Queríamos saber si esta se había concretado, en qué consistía, y usted pues ya nos da algunas luces sobre ello, pero ¿solamente ha sido este respaldo para construir el plan o también ha habido otras cosas con las que han podido pues colaborar a nuestras entidades de control del orden? Se ha trabajado ya con Israel en el acuerdo gobierno a gobierno. Es un acuerdo que nos permite tener una primera fase de compra de equipamiento en base a esta estrategia presentada el día de ayer, que ya fue presentada a Israel. Han habido varias misiones de alto mando militar y policial y de nuestro secretario de Seguridad Pública del Estado de Israel, y visitas de Israel a Ecuador para tener esta primera fase de equipamiento inmediato. Con Reino Unido hemos tenido
un trabajo sobre todo en la visión estratégica, cómo tiene que funcionar, por ejemplo, el aparato de inteligencia de Estado en esta lucha contra las estructuras criminales, y allí también hemos logrado ya un primer acuerdo de que tengamos un trabajo sobre todo con un asesor de seguridad pública para el presidente de Reino Unido que trabajará junto a nosotros en los siguientes meses. Ministro, entendemos que se está aprovechando esta conferencia sudamericana de defensa que se desarrolla en Quito para dialogar también con los jefes militares de los países de la región y buscar así un respaldo en esta cruzada que el Ecuador mantiene contra el crimen organizado transnacional. Es así, y una de las cosas positivas que se ha dado en esta relación con Estados Unidos es haber logrado que precisamente se celebre el SAUDEC aquí en nuestro país. Es muy importante puesto que se trata de una conferencia que permite hacer una conversación in situ de todas las estrategias militares de defensa sobre esta lucha contra las estructuras criminales. No hay cómo abordar el problema de la lucha contra el narcotráfico, contra la migración ilegal o contra la minería ilegal si no es desde una perspectiva transnacional, y que el Ecuador sea sede en este momento de este evento, como hace pocas semanas fue sede para el lanzamiento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Crímenes del informe anual contra las drogas, va poniéndole al Ecuador como uno de los focos importantes de apoyo internacional para esta lucha que sin lugar a dudas, como lo decía José Hernández y usted en la entrevista que me antecedió, es el problema más grande que tiene este país. Ministro, una de las preguntas de la consulta popular busca permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados precisamente con el crimen organizado transnacional. Y hay una duda. ¿En el Ecuador existen solicitudes de extradición de ecuatorianos por parte de otros países o de plano, como saben que existe una prohibición constitucional, nadie solicita, nadie requiere ecuatorianos? Hoy, al tener un candado sobre ese tema, por supuesto que no hay solicitudes, pero precisamente ese es uno de los problemas más grandes en la lucha contra las estructuras criminales transnacionales. Ellos se sienten protegidos en el Ecuador. La pregunta de la extradición es fundamental para esta lucha por la seguridad, lo veníamos diciendo varios meses, y desde la perspectiva de la política exterior es una de las preguntas que puede generar un punto de inflexión en esta lucha para conseguir paz y seguridad en los ecuatorianos. Se acabarían problemas de impunidad acá. Hay muchos ciudadanos que cometen crímenes en otros países, pero que con mucho cuidado y mucha estrategia no los cometen en el Ecuador. Nos referimos, por ejemplo, a traficantes de cocaína, temas que tienen que ser tratados desde una óptica transnacional, y creo que esta pregunta tiene que ser ampliamente discutida por la ciudadanía, pues, como menciono, es indudablemente el punto de inflexión en esta lucha contra los carteles internacionales. En la argumentación que presenta el gobierno a la Corte Constitucional consta un gráfico que llama la atención y sin duda preocupa. Según el índice global de criminalidad, los principales actores criminales en Ecuador son extranjeros y personas que forman parte del aparato estatal. Ministro, esta búsqueda de extraditar a criminales es un reconocimiento tácito de que la justicia en el Ecuador no funciona y está contaminada por la política y por el narcotráfico. La lucha contra las estructuras criminales transnacionales no puede ser del gobierno de turno, tiene que ser del Estado. Si todos los entes del Estado no entran en esta lógica de unidad para vencer a estas estructuras criminales, seguiremos perdiendo esta batalla. Y ojo que me refiero a seguiremos perdiendo, porque es evidente que una vez que el presidente Lasso de manera transparente ha tomado la decisión desde el primer día de su gobierno de hacer una lucha frontal contra estas estructuras criminales que deliberadamente tuvieron un permiso de operación en el Ecuador, sobre todo en la década del 2007 al 2017, no podremos vencer. Y me refiero a que muchos de los casos que se han logrado ventilar en la lucha contra el crimen organizado han estado afuera. Yo creo que la pregunta de la extradición es vital para poder también dar solución a muchos de los problemas judiciales acá.
Ministro, una última cosa. ¿Qué está pasando que casi 13.000 ciudadanos ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va del año? De esos 13.000, 2.991 son niños. Ellos fueron capturados mientras intentaban cruzar la frontera hacia ese país, hacia Estados Unidos. Y desde sectores de oposición se señala que tan mala es la situación económica que miles prefieren irse de este país endeudándose en 15.000 o 20.000 dólares, arriesgando incluso la vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene usted que decir ante ello? Es un poco más la cifra, estimado Lenin, y esa es una tristeza para nuestro país y para la región entera. Miren, solo en niños tenemos casi 4.000 niños este año que han sido encontrados en frontera, que muchos de ellos han podido regresar. Yo he manifestado desde el año pasado que la migración riesgosa es uno de los grandes desafíos que tiene toda la región. Hace pocos meses en Panamá el secretario de Estado Blinken convocó a todos los cancilleres precisamente para hablar de esto, pues después de la pandemia ha habido un fenómeno muy complejo de una migración riesgosa de todos los países. La Cumbre de las Américas tuvo como punto fundamental precisamente la migración. Ahora, el Ecuador ha tenido una baja fundamental de la migración riesgosa. El año pasado tuvimos 127.000 ecuatorianos en frontera intentando entrar a Estados Unidos. El problema era muy grave. Se pudo desarmar estructuras, Lenin, como por ejemplo vuelos que salían, vuelos charters desde La Tacunga a Cancún, La Tacunga a Chichén Itzá, que contaban con todos los permisos de operación. Y no fue sino con un trabajo conjunto con Estados Unidos que se logró desarmar a estructuras que vendían estos viajes. Yo me he referido al caso del niño cuencano en la frontera. Y hemos sido muy cautos, muy prudentes desde el día que la patrulla fronteriza contactó a Ecuador para comentar el caso de tener cuidado, porque es un triunfo para el coyoterismo. El que hoy ese niño estará reunificado con su madre, pero eso es precisamente con la esperanza con la que juegan estas estructuras criminales, que hay que vencerlas acá, y por eso el apoyo de Estados Unidos es fundamental. Juan Carlos Holguín, canciller de la República, gracias por acompañarnos, ministro, esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Lenin, por el espacio. Terminamos aquí con más entrevistas. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día. Gracias por su sintonía.